Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Influyentes. Me encuentro en el Museo del Canal, nos encontramos en el Museo del Canal porque acá se está realizando el Hey Forum, una serie de actividades donde intelectuales de las diversas áreas, educación, sociedad, derechos humanos, economía, escritores, periodistas, se han reunido y se están reuniendo para conversar sobre sociedad, derechos humanos, inclusión, desigualdad, herencia, historia y de un montón de temas más. Entre esos temas está educación. Y nuestra invitada del día de hoy va a hablar de eso, de la educación, de las oportunidades que brinda, de cómo está la educación en el siglo XXI y cómo se puede trabajar para mejorarla y llegar y darle más oportunidades a nuestros niños. Se trata de Elisa Guerra. Elisa, bienvenida a Influyentes. Gracias por estar con nosotros. José María, estoy encantada de estar aquí en tu programa, encantada de estar en Hey Forum y encantada de estar en Panamá por primera vez. Es un gusto tenerte acá, es un gusto poder conversar contigo y poner en perspectiva muchas cosas. Adelante, pues platiquemos, porque Adelante. La educación es un tema realmente apasionante que nos compete a todos. Por supuesto que sí, porque educación es futuro, ¿no? Así es, educación es futuro y es presente también. Por supuesto. Porque nuestros niños que están el día de hoy en nuestras escuelas y en nuestras casas, los padres son, antes que nada, los primeros y más influyentes educadores de sus propios hijos. Así es que cualquiera que sea padre es educador, ¿no? Lo que nuestros niños están viviendo en sus aulas y en nuestras casas el día de hoy es su presente. A veces existe esa percepción de que el maestro en el salón es el que te cría al niño. Bueno, realmente, sobre todo con los niños pequeños, se ha hecho esta especie de sobreextensión de la escuela, de las labores de la escuela. Y de alguna manera, fíjate, José María, que es como si la sociedad de pronto le empieza a dar a la escuela cargas más allá de las inicialmente esperadas, de las contenidas en aquel primer contrato social para la educación, que dice UNESCO que es algo que ya debemos de cambiar. Y bueno, por supuesto que ser educador no es solamente presentar las materias y los conocimientos y trabajar con los chicos para que desarrollen la inteligencia, sino que es también la educación para el carácter, la educación que los ayude a ser personas competentes y felices. Y eso, pues lo queramos o no, se da también en la escuela, principalmente por el ejemplo, ¿no? Entonces, sí, la escuela también cría a los hijos y los padres en la casa también educan y enseñan a los hijos. Y lo que pasa en la casa es todavía más importante que lo que pasa en la escuela. Es un trabajo mutuo, pero uno no reemplaza al otro. Uno no reemplaza al otro, por supuesto que no. Ahora, dices algo que es muy importante. Durante mucho tiempo, en la escuela se daban conocimientos de ciencias, humanidades, idiomas, pero hemos empezado a ver por los resultados de la sociedad que no solamente se trata de esos conocimientos, que hay que aprender otras cosas, que es importante aprender a convivir en sociedad, a desarrollar la inteligencia emocional, y eso quizás en la educación del siglo XX no estaba. Yo creo que siempre ha estado, porque educamos en el carácter, nos demos cuenta o no. Lo malo es que si no nos damos cuenta, no sabemos si realmente lo estamos haciendo bien. Los chicos que son, cualquiera que sea padre, cualquiera que sea educador, sabe lo absorbentes que son los niños, lo sensibles que son los niños. Pues sabrá que no necesariamente tenemos que estar con un pizarrón y con un gis y enseñando las cosas para que los chicos aprendan. Ellos están aprendiendo lo que están viendo completamente en su entorno. No, lo que yo creo que ha cambiado es que ahora somos más conscientes de que este es un área que también debemos de abordar de manera intencional. Te cuento que hace poco, en 2021, 2022, salió el último reporte de la UNESCO, Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación. Y ahí en este documento, en este pequeño librito, que es un reporte de aproximadamente 200 páginas, en la que se marcan las pautas del rumbo que creemos que la educación debería de tomar para que nos subamos a ese río, una de las cosas de las que se habla es precisamente de la necesidad, por un lado, de reforzar los contenidos, las habilidades fundamentales, que de eso también tendríamos que hablar porque estamos por los suelos,
pero al mismo tiempo también de abordar situaciones como la ciudadanía global, la educación socioemocional. Bueno, la educación para la ciudadanía global incluye cualquier cantidad de cosas, ¿no? Paridad de género, respeto hacia el medio ambiente. ¿Sabes cuál es el problema, José María, con todo esto? ¿Cuál es? Que cómo le hace el docente y cómo le hace a la escuela para soportar todas estas cosas, para hacer malabares. Cada vez hay más cosas que aprender y cada vez hay más cosas que conocer y el tiempo no da ni la capacidad, ¿no? Mira, si tú tienes un currículo y tienes las habilidades fundamentales y tienes las materias y tienes, digamos, lo que en consenso se decidió que es importante que los chicos aprendan. Si tú quieres meter algo más a ese currículo, necesariamente tienes que sacar algo o tienes que añadir horas a la jornada escolar y por ende laboral de los niños. Entonces, no es fácil y de pronto entonces nos hemos dado cuenta de que tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica es muy común ver currículos así de gordos en cuanto a todos los temas que se tienen que cubrir. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues los damos por encimita, una embarradita. No se profundiza en nada. No se profundiza en nada, ¿no? Enormes currículos, pero así de profundos. Y entonces siente uno que siempre lleva prisa. Siempre llevas prisa. Pasas por la escuela como cuando pasas por un museo con una lista de todas las cosas que tienes que hacer y ver. Y rapidito, yo me imagino como los tours de tantos que deben de venir aquí de turistas, ¿no? Que traen así como que ya vi. Pasas rapidito y al final quedan vagos recuerdos de la vida escolar. Entonces hay que reestructurar estas cositas. ¿Es importante o es necesario aumentar la cantidad de días que los alumnos están en un salón? ¿Aumentar la cantidad de horas? Yo creo que más que eso, José María, necesitamos más bien reestructurar cómo utilizamos el tiempo que ya tenemos. Porque más de lo mismo no va a tener buenos resultados. Tenemos una crisis global del aprendizaje, reconocida y nombrada con todas sus letras por el Banco Mundial, por la UNESCO, por UNICEF, ¿no? En 2004, UNESCO saca un reporte donde dice, ¿qué creen? Pues que ahora resulta que aunque hemos avanzado muchísimo en cobertura a nivel internacional, en cobertura en educación, estar en la escuela no es lo mismo que aprender. Hay una enorme cantidad de chicos. En aquel entonces, dije 2004, pero no, es 2014. Ok, 2014. Discúlpame. En aquel entonces, 1 de cada 2 niños en nuestra región en Latinoamérica, 1 de cada 2 niños de 10 años no podía comprender un texto simple. El 50%, la mitad. La mitad de los chicos. Y se cree que esa cifra, ahora después de la pandemia, serán 7 de cada 10. Ojo, niños que pueden leer, que pero digamos no entienden. Y eso es un gran mal, que a veces lees o la gente lee y no comprende, o tú escribes un correo y la persona que lo recibe entiende algo totalmente distinto. Eso es al final analfabetismo. Por supuesto, si estás leyendo pero no estás comprendiendo lo que lees, mi rey de la vida, no estamos leyendo. Por supuesto que no, eso no es leer. Leer significa comprender. Y eso es básico. Eso es básico. Y además la lectura es la puerta de entrada para el resto de las habilidades y los conocimientos. Entonces, si queremos aprendientes de por vida que puedan adaptarse a los grandes retos, a la incertidumbre de este mundo, necesariamente nos urgen, tenemos que tener lectores de por vida. Y en eso creo yo que la escuela les ha fallado a nuestros niños. ¿Y cómo solucionar estas cosas? Están los análisis, están los informes. Hay un panorama claro de cuáles son los problemas. El problema es... La escuela es terca. La educación es difícil de cambiar, como todas las cosas que están bien establecidas, que están bien cimentadas. Es, no sé, cómo empujar un elefante, ¿no? No se mueve. Es muy pesada. Yo tengo esperanza sobre todo en las pequeñas iniciativas, en las casas, en las escuelas, en un aula, en la cocina de una casa. No tengo mucha fe en este momento, pero claro, ojalá que nos sorprendamos. No tengo mucha fe en que los cambios vengan desde los escritorios de los ministros de educación de nuestros países, ¿no? Que además
vienen por un periodo limitado, lo que dure el periodo gubernamental, y entonces pues, cada periodo quieren reinventar las cosas y total que no avanzamos. El cambio va a venir en cada maestro, en cada aula y en cada familia. Y eso es muy importante, que cada uno ponga y que no espere de papá gobierno las soluciones. Sí. Y hablábamos antes de comenzar, por ejemplo, en ese sentido, obviamente el gobierno o el Estado tendría que proporcionarle a sus ciudadanos todas las herramientas, sí, pero no siempre pasa. Sí. Sin embargo, eso no es impedimento para que la gente haga sus cosas o que la gente empuje la educación en sus comunidades. Y hablábamos del tema de la tecnología, que la gente piensa que la tecnología de calidad en este 2024 o en este siglo XXI son esas aulas prácticamente robotizadas de ciencia ficción y sin embargo tecnología no es igual a calidad de educación. No, no necesariamente. Hay muchos estudios en estos momentos sobre el impacto de la tecnología y sobre cómo puede ayudar, pero también cómo podría presentar un riesgo para la educación, sobre todo en hacer más evidentes y más cruentas la inequidad. Pero bueno, la tecnología, por supuesto, creo que necesitamos verla con ojos muy honestos, muy certeros como lo que es. Yo lo que me he encontrado es lo que Evgeny Morozov, un escritor que se especializa también en tecnología, hay como que estas dos visiones encontradas. Están por un lado los que dicen la tecnología es el futuro, es más, es el presente, todo se hace con tecnología, la tecnología se va a comer nuestros trabajos, la tecnología va a venir a impactar el mundo por completo, todo se va a hacer a través de la tecnología, ¿no? Y son los enormes entusiastas de la tecnología. Y tenemos por otro lado los que corren como gallinas sin cabeza. Dios mío, llegó la tecnología, ¿qué vamos a hacer? Esto es el demonio que ya se soltó, es una bestia de 7 cabezas. Y yo creo que tenemos que poner todo en su justo medio. La tecnología no es un monstruo que salió del mar de pronto. La creamos nosotros. La creamos nosotros. No es algo que tenemos que domar y que meter al aro. Es algo que nosotros tenemos que regular. No es un monstruo que nos va a venir a comer. Es una creación humana que necesitamos los seres humanos regular para que funcione en beneficio de todos, ¿no? Ahí es donde viene un reto muy grande, por supuesto, porque la tecnología avanza mucho más rápido que las regulaciones. Pero estabas precisamente comentando esta cuestión de que las aulas robotizadas o con toda esta tecnología, uno ve un aula de esas y dice, esta es una escuela moderna, ¿no? Y en la pandemia, de hecho, lo primero que hicimos todos cuando cerraron nuestras escuelas fue empezar a buscar y ahora por dónde vamos a llegar a nuestros niños, ¿no? Y dimos un brinco muy grande, la mayoría de los sistemas educativos en el mundo, en irnos a la tecnología, porque no había otra. O te casabas con la tecnología como educación, como escuela, o simplemente no llegabas a tus niños durante el encierro de la pandemia, ¿no? Hay mucha gente que en la pandemia y ahora en estos momentos ni siquiera tiene la opción de la tecnología y no tenía cómo conectarse a través de la internet con sus alumnos o muchos alumnos, porque la internet no la tienen todos. Así es. Ni la luz, es que ni siquiera la luz eléctrica la tienen todos. Ok, que no cunde el pánico. De entrada, primero viene la tecnología, la pedagogía, y después viene la tecnología. La tecnología es una herramienta para amplificar el poder de la pedagogía. Y ahorita que estábamos hablando de la pandemia, muchos docentes, muchos sistemas creyeron que simplemente con subir a la web, a la red, o mandar por WhatsApp las lecciones, eso ya era moderno, ¿no? Ya estábamos en el pináculo de la educación moderna. Pero eso no es educación, eso era distribución de contenidos. La educación es mucho más que distribución de contenidos. Si la vemos realmente como una herramienta para amplificar, pensemos en que queremos amplificar buenas tecnologías. Tú imagínate, Chema, yo no tengo buena voz y ahorita ronca peor, ¿no? Pero imagínate si con esta voz espantosa que tengo y que no es nada afinada, agarro tu micrófono y me pongo a cantar en este momento. O sea, aquello va a ser una cacofonía espantosa. Todo el mundo va a decir, cámbienle de canal, ya no queremos escuchar a esa guacamaya cantando. Lo mismo sucede con la educación. Lo que no funciona,
si no es una buena pedagogía, si no es una clase interesante, si no enamora a los niños, por mucho que la subas a la red, subirlo a la red no hace bueno lo que ya es malo. Ponerle un micrófono no hace melodiosa a una voz que no es melodiosa. Si tu voz es melodiosa y entonces usas un micrófono, maravilla, porque vas a llegar mucho más lejos. Tu voz va a alcanzar a muchos más. Pero primero viene la voz, primero viene la pedagogía, después viene la tecnología. Formar a los formadores, formar a los educadores, a los maestros, a los docentes, la importancia de que el maestro, de que el docente entienda que el mundo de hoy es diferente y que las técnicas son distintas y que hay que llegarle a los alumnos de otras formas y que sus intereses son otros también. Yo tengo mucha confianza en los docentes, José María. Creo que es una profesión que ha sido muy golpeada por las bajas expectativas en general de la sociedad, muy poco valorada. Y sin embargo, yo he visto enormes ejemplos de vocación, de pasión por la educación. Y hace ratito mencionábamos, yo creo que si va a haber un cambio en la educación, va a venir por ahí, va a venir por padres comprometidos, va a venir por docentes. No necesariamente con una sola solución o con un solo método, ¿no? Yo tengo ideas para la crisis global del aprendizaje, para la lectura que mencionábamos hace rato, pero por supuesto que otro docente en otro país, en otra escuela, tendrá otras ideas y el chiste es que cada uno las lleve a cabo, que haya esa pasión y que haya esa convicción. Yo creo mucho en los docentes, pero obviamente, hace rato decíamos, la escuela les ha fallado a los niños. En toda justicia yo creo que también vale decir que la sociedad le ha fallado a la escuela y sobre todo a los docentes, porque a veces pedimos más de lo que humanamente un docente es capaz de dar, ¿no? Y sí, hay que platicar, hay que hablar, hay que abrirse a nuevas metodologías. Tenemos un modelo de escuela que es muy similar en todas partes del mundo. Está casi como cortado con molde de galletas, ¿no? Las escuelas son muy similares, las metodologías son muy similares. Y caray, ese modelo de educación es el mismo de hace por lo menos 150 años. Tú dime si crees que el mundo es el mismo. Claro que no. De hace 150 años. Es que no es ni el mismo de hace 5 años. Ni siquiera de 2. Entre la pandemia para acá es otro mundo completamente diferente. Fíjate, hay esta creencia de que la tecnología va a llegar a sustituir a los docentes. No es algo que se escucha mucho. Ahora todo el mundo toma clases por YouTube y aprende cualquier cosa en los medios. Hay una frase que me encanta de un especialista en tecnología y educación, Michael Trucano, del Banco Mundial, que dice, no, señores, la tecnología no va a sustituir a los maestros. Pero ojo, los maestros que no usen la tecnología serán sustituidos por maestros que sí la usen, ¿no? Entonces es este estira y afloje que hace rato tú decías, bueno, ¿y cuando no hay tecnología? Bueno, cuando no hay tecnología, pero hay pedagogía, de todos modos se pueden hacer cosas maravillosas. En nuestra escuela, por ejemplo, enseñamos a leer a los niños desde muy temprana edad, desde los 3 añitos. Y no lo hacemos con aplicaciones y con tabletas y con robots. Lo hacemos con tarjetas de cartón que les presentamos a los niños varias veces durante el día, muy rápido, con mucha música en la voz, vocabulario que es cercano a los niños, ¿no? Ni una sola gota de tecnología y sin embargo funciona. Entonces, aún sin tecnología se pueden lograr grandes cosas con buena pedagogía. Y si tenemos las dos, maravilloso. La pedagogía es el fondo, quizás, y la tecnología la forma. Sí, o la pedagogía es la voz y la tecnología es la plataforma, ¿no? Lo que la amplifica, el micrófono. Sí. Claro. Ahora, por ejemplo, este tema de que los niños a los 3 años ya están aprendiendo a leer. La primera infancia, la importancia de la primera infancia, los niños, mientras más pequeños, más capacidad tienen de aprender más cosas, ¿no? Mientras más pequeños los niños, su cerebro es más plástico y está más sensible a los estímulos del medio ambiente. Y tristemente,
esperamos 6 largos años, que es justo cuando la plasticidad cerebral empieza a decrecer, para introducirlos a una de las habilidades más importantes de la vida, que es la lectura, que hablábamos hace rato. El problema es que hemos comparado desfavorablemente aprender a leer o leer, digamos, con una cosa espantosa y terrible. En México, y creo que en muchos lugares de Latinoamérica, no sé si aquí en Panamá, tenemos este dicho que dice: la letra con sangre entra. Lo he escuchado, sí. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo le van a enseñar a un pobre niño de 3 años a leer? Ya tendrá la primaria para sufrir. Fíjate cómo hay esta connotación negativa hacia uno de los regalos más maravillosos que puede haber, que es leer. Quien ama los libros sabe que no hay mejor regalo. El aprender a comunicarse. El aprender a comunicarse, el tener a tu propio adulto, a tu propio interlocutor que te susurra al oído cada vez que tú lo quieres. Una persona que es lectora es una persona que jamás estará sola. Una persona que es lectora es una persona que se puede reinventar todo el tiempo y en cualquier contexto. Ese es el mejor regalo que podemos darles a nuestros niños. Y es más, yo diría que sobreextendiendo el derecho a la educación, todos los niños, todos los niños tienen derecho a no solamente estar alfabetizados, sino a ser lectores. Y ahí les hemos fallado. Hay quienes dicen que cuando se habla de estos temas educativos, de estas metodologías nuevas, de estas formas de enseñanza actuales, es un tema de los privilegiados. Hay gente que lo comenta y sienten que hay ese elitismo dentro de todo este tema de la educación moderna. ¿Cómo combatir eso y cómo lograr que se deje de ver así? Entiendo, porque nuevamente cuando pensamos en algo moderno, generalmente pensamos es algo caro, ¿no? Y entonces, si requiere recursos, pues no todo el mundo tiene los recursos y entonces las oportunidades se quedan siempre con las personas que tienen los recursos para poder proveerse de esas oportunidades. Pero hay cosas que son muy sencillas de lograr y que realmente lo que se necesita es la buena disposición de todos los involucrados, de todos los agentes involucrados, por supuesto de los gobiernos, de las iniciativas públicas, de las iniciativas privadas, de los padres, de los docentes. Con este programa de lectura que te estaba comentando, que enseñamos a leer a los chiquitos a partir de los 3 años o incluso desde antes, en el estado de Nuevo León, en mi país, en México, he estado trabajando con la Secretaría de Igualdad e Inclusión para enseñarles a los papás de los niños pequeñitos de entornos vulnerables, cómo enseñarles a sus niños a leer, ¿no? Entre los 2 y los 5 años. Porque hemos visto que los chiquitos que vienen de entornos desfavorables, para cuando llegan a la escuela a los 6 años de edad, según estudios internacionales, ya traen una desventaja, ya hay una brecha de logro académica. Y eso es una tragedia. Imagínate, tienes 6 años, es tu primer día de escuela y ya vas 2 años, porque sí, esa es la brecha, aproximadamente 2 años por detrás de los niños que tuvieron mejores oportunidades que tú. Eso no es justo. Necesitamos incrementar las oportunidades de todos los niños, primordialmente de los más desprotegidos y desfavorecidos. Y eso es lo que queremos hacer, eliminar la brecha antes de que surja, trayendo la lectura a los niños desde temprana edad. Y por supuesto, no como quizá tú y de seguro yo aprendimos a leer en la escuela, ¿no? Con métodos tradicionales, descontextualizados, que no son significativos para el niño, donde la letra de verdad entraba con sangre. Completamente diferente. El mundo de hoy es quizás cada vez más consciente de su diversidad. Y, por ejemplo, aun cuando aún falta mucho, se es cada vez más respetuoso con los grupos vulnerables, con los grupos oprimidos. ¿Cómo incide eso en el aula? La escuela, antes que nada, debe de tener la enorme responsabilidad de no perpetuar la inequidad y no convertirse en un reproductor de prejuicios o de injusticias. Y es una labor no solamente indispensable, sino difícil, porque tenemos muy metidos estos prejuicios y muchas veces pueden existir en nosotros mismos como docentes, como educadores,
sin darnos cuenta. Que somos seres humanos. Por supuesto, y no hay malicia necesariamente, ni mucho menos, pero entonces creo que necesitamos educarnos antes que nada nosotros mismos. Un docente por el hecho de ser docente no puede dejar de aprender. El docente, como todos en realidad, pero yo creo que con mayor, dicen que los médicos tienen que estarse actualizando todo el tiempo. Los docentes igualito, tenemos que estarnos actualizando todo el tiempo. Y lo primero es un trabajo de introspección, ¿no? Hace rato hablábamos de ciudadanía global, que tiene que ver también mucho con estos temas. Y el primer paso para llevar a nuestros niños hacia la ciudadanía global es nosotros mismos también entrar a ese mismo camino. Entonces, leer, hacernos conscientes. También aquí en Hey Forum hemos tenido la oportunidad de escuchar a grandes como Belia Vidal, como Indira Serrano, que precisamente tocan estos temas que tú estás mencionando, de los que antes quizá no éramos conscientes. Pues qué bueno que ya lo somos, y no es un camino fácil, pero es un camino indispensable. Lisa, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros. Al contrario, José María, muchísimas gracias por esta invitación y por ayudarme también a llevar este mensaje de que todos los niños tienen la semilla de la genialidad. Así es. Muchísimas gracias, Elisa. Gracias, José María. Y gracias a usted que nos acompañó en una edición más de Influyentes, acá desde el Museo del Canal, donde se realizaron parte de las actividades del Hey Forum. A nombre de todo el equipo de producción del Sistema Estatal de Radio y Televisión, yo soy José María Torrijos Legaspi y será hasta una próxima ocasión.